Listo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Formalmente, bueno, les doy la bienvenida a todos los que se han conectado en el día de hoy. Primero, para comentarles antes de iniciar, bueno, contarles un poco que esta charla además la voy a grabar y después los próximos días la voy a estar subiendo a nuestro canal, al canal de YouTube de la empresa, así que bueno, pueden volver a ver esta y otras charlas que hemos dado con anterioridad todas las veces que quieran. Eh, Dando comienzo hoy a una nueva charla del ciclo Legatec y la construcción, que es un ciclo que hemos implementado ya hace varios años y que tiene como objeto o finalidad es hacerle llegar, bueno, información que tenga que ver no solo con nuestra empresa, sino con la industria de la construcción en general y aportarles cosas que probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, pero otros no tanto, y algunas ideas que les puedan resultar novedosas u originales, si se quiere. Eh, Primero no me presenté, yo soy Pablo Giovanni Batista, estoy a cargo de la gerencia técnica de Legatec y para los que digamos que son primerizos en este ciclo de charlas, les cuento que Legatec es una empresa que se dedica a fabricar y comercializar químicos para la construcción, orientados no solo a la hora de construir, sino de reparar y mantener estructuras. Esencialmente de hormigón, porque es como que es nuestro mayor interés, pero también cualquier tipo de estructuras. En el día de hoy vamos a hablar, así medio someramente, conceptualmente a la hora de reparar o de proteger una estructura de hormigón, cómo podemos ir orientando todo el mundo de productos que están destinados a ese uso, como para ir enfocando hacia dónde dirigirnos a la hora de elegir una buena solución constructiva para nuestro problema de reparación o de protección de esa estructura de hormigón. Si bien todos lo sabemos, está bueno recordarlo que el concepto de para qué uno construye una estructura. Y básicamente una estructura tiene que ser, pues esto es una definición media general que figura en casi todos los reglamentos, pero básicamente es que una estructura debe ser proyectada y construida para que con una seguridad aceptable sea capaz de soportar todas las acciones a las que van a estar solicitadas esa misma construcción, no solo durante el periodo de la construcción, sino durante, sobre todo, el periodo de vida útil que está prevista para ese proyecto. Fundamentalmente, no solo porque uno generalmente cuando piensa eso está pensando en cargas, en ese tipo de cosas o sobrecargas, y en general no tiene muy en cuenta o tiene menos en cuenta la agresividad del medio ambiente. Esa agresividad podrá ser más o menos importante, pero la estructura está inmersa en un ambiente y ese ambiente de una u otra forma lo termina afectando a una estructura de hormigón. Esto llevado, digamos, a un gráfico medio simple, básicamente lo que uno está diciendo es que uno proyectó la estructura para que tenga un comportamiento, valga la redundancia, estructural, que a lo largo del tiempo, por esa agresividad del medio ambiente, de las solicitudes a las que vaya a estar expuesto durante toda su vida la estructura, va a ir perdiendo, digamos, va a ir aumentando su deterioro y va perdiendo su capacidad de resistir todas esas acciones. En algún momento de eso uno tiene que empezar a hacer reparaciones con el objeto de ¿qué? De extender esa vida útil, ¿no? O de mantener la vida útil proyectada original o de extender esa vida útil para la que había estado diseñada la estructura. Y podrá llegar algún momento donde haya que pensar en una rehabilitación de la estructura por un nuevo uso, porque quiera extendérsele mucho más el tiempo de vida útil de la estructura, y bueno, vendrá otro periodo de reparación o mantenimiento. La verdad, perdón, al que está con el micrófono, si me lo puede mutear. Una situación como ustedes. ¿Quién será? Bueno,
Eh, lo que les decía, digamos, recientemente, más allá de todo, las estructuras en algún momento presentan alguna falla, algún deterioro, algún elemento que haga de que uno tenga que pensar en hacer alguna reparación. Si bien estos son valores tomados de estadísticas de otros sitios donde normalmente se hacen estadísticas de cualquier cosa, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, prescindiendo de los números o de los porcentajes relativos como valores absolutos, básicamente las causas de los defectos que se producen en una estructura de hormigón están debidos mayoritariamente al proceso de ejecución, o sea, de construcción de esa estructura. Algunas fallas están vinculadas al proyecto. Yo en general, más que pensar en el proyecto, pienso en general o mayoritariamente a la falta de ingeniería de detalles durante la ejecución o la construcción de esa estructura. Hay una participación menor en cuanto a los materiales y al uso y al mantenimiento digamos, de la estructura. Y estas que son las causas o los orígenes de por qué se producen fallas fallas en una estructura, está por falta de detalles, lo que hablaba, ¿no? Falta de ingeniería de detalles, a veces de concepción general. Esto en general está más vinculado a subestimar o no considerar adecuadamente las condiciones de durabilidad a la que va a estar expuesta esa estructura y en menor medida a errores de cálculo y materiales inadecuados. Ahora, esto es, digamos, en líneas generales, por qué se producen las fallas o los deterioros en una estructura de hormigón. Ahora, resulta que también cuando uno hace después una reparación, resulta que esas reparaciones también fallan o no funcionan adecuadamente. Y básicamente fallan por fisuración, por pérdida de adherencia, por corrosión y en mucho menor medida reacción álcali agregado. Lo de álcali agregado uno lo tiene que tener en cuenta en general. Los agregados que se utilizan en los materiales o en sí, los materiales hechos en una obra o comprados muchas veces contienen sílices reactivas o el cemento que se usa tiene un alto contenido de álcalis y en presencia de humedad, bueno, generan reacciones álcali agregados. Si bien es una causa muy minoritaria frente a lo que puede ser pérdida de adherencia, que es en general pérdida de adherencia y fisuración son las causas más importantes por las que fallan las reparaciones. Bueno, en algún caso uno puede presenciar algún motivo de esto como falla de la reparación. Y esas fallas se producen básicamente porque hay una solución incorrecta de la reparación, hay una aplicación incorrecta, hay un mal diagnóstico de por qué falló esa estructura. Entonces, si yo no sé, no tengo muy en claro por qué falló y elijo un sistema de reparación, probablemente ese sistema de reparación no sea el adecuado para esa causa, o se eligieron productos no adecuados, por el motivo que fueran. Fíjense ustedes que en este caso las proporciones de los motivos son mucho más parejas. Pero aún siendo más parejas, la que más prevalece es la solución incorrecta de reparación. Entonces, un poco la idea de la charla de hoy es, bueno, cómo tengo que encarar un proceso de reparación y a partir de ese proceso, qué tipo de materiales o qué tipo de solución tendría que adoptar y en consecuencia qué materiales adoptar. En general esto es bastante difícil de unificar en no diría un solo criterio, una sola metodología. A mí me gusta adoptar, cuando quiero describir un poco todo este tema, de lo que se refiere a reparación de estructuras, hacer un poco referencia a lo que es la norma europea, la 1504, que en realidad no es una norma, es una serie de normas, son como 10 normas, donde básicamente es una norma que está destinada esencialmente a reparación del hormigón.
y fundamentalmente, o sobre todo, trata todos los aspectos de un proceso de reparación. Es decir, es definir los principios de reparación, qué cosas tengo que hacer para hacer un diagnóstico lo más exacto posible de las causas del deterioro, ver qué requisitos tendría que tener los productos y los métodos de ensayo que tendría que utilizar para, una vez diagnosticado la causa, utilizar para hacer la reparación, y además los métodos de aplicación en obra y los control de calidad que tendría, y los controles de calidad que tendría que hacer para evaluar que esa reparación se haga de manera eficiente. Si yo tengo que, digamos, conceptualmente ver qué pasos tengo que hacer para poder llegar a ese final deseado de uno, que es finalmente reparar exitosamente una estructura, lo que tendría que hacer es primero una evaluación preliminar, a partir de esa evaluación hacer un diagnóstico, o sea, determinar cuáles son las causas que generaron esa falla y definir los objetivos, finalmente con eso poder definir los objetivos de recuperación. Es decir, es seleccionar el sistema de recuperación, elegir o determinar cómo voy a ejecutar ese sistema de recuperación o de reparación, y hace mención a algo que en general es bastante poco tomado en cuenta, y es que la reparación de una estructura de hormigón se hace en un momento. Ahora, esa reparación, así como la estructura original, tendría que tener un determinado plan de mantenimiento. Es decir, ningún sistema constructivo dura per se, solito, sin que no le hagamos nada, 500 años. Todo tiene una determinada vida útil. Con lo cual, si yo quiero asegurar esa vida útil o hacer que esa vida útil sea lo más extensa posible, a esa reparación también le tendría que aplicar algún sistema o esquema de mantenimiento de la reparación. Llevado esto a un plano, digamos, que no tenga que ver con la restauración o, digamos, reparación de estructuras, pero cuando uno vive en su casa, uno pinta la casa y la pintura no va a durar 50 años. O sea, uno sabe que cada X cantidad de años, que podrán ser 5, 10 años, lo que fuere, tiene que volver a pintar. Bueno, eso sería como el plan de mantenimiento. Es decir, yo cada X cantidad de tiempo, alguna acción tendría que hacer para que esa reparación se mantenga lo más próxima posible a su estado original. Entonces, en esa evaluación que uno hace, bueno, esto va a depender obviamente siempre del grado de deterioro que tiene la estructura. Mientras mayor es el deterioro, más información y más cosas tengo que hacer previamente. Cuando la causa de la reparación es muy simple, obviamente que muchos de estos pasos se hacen casi a mano alzada, digamos. Es una observación visual y alguna acción particular, pero no mucho más. Cuando uno está hablando, por ejemplo, de una fisura en una pared, uno no va a hacer muchos estudios previos. Esa misma fisura en un puente probablemente tenga que hacer un poco más de evaluación. Pero básicamente lo que consiste es, la información previa es tener información de la estructura, o sea, de que la historia de la estructura, si hay documentación, revisar algo de la documentación, las condiciones en las que se puede inspeccionar, a veces es una simple foto, a veces es ir a la obra, a veces el acceso a la obra es más o menos complicado, a ese tipo de cosas uno se refiere. En el proceso de evaluaciones, con la información que uno haya recolectado, hacer un diagnóstico de los defectos, si hay algún ensayo extra que haya que hacer, bueno, hacer el análisis de esos resultados, con la idea de, primero, finalmente identificar la causa de todas las causas posibles. En general nunca va a haber una única o monocausa, es una conjunción de varias cosas, pero bueno, identificar cuál es la causa más importante, la más habitual, y hacer, si llegara a ser el caso necesario, hacer una evaluación estructural.
Era lo que le decía, en una pared mucha evaluación estructural uno no va a hacer, en un puente, obviamente, por lo que significa la estructura, probablemente, según el grado del problema de esa fisuración, bueno, tenga que hacer una evaluación estructural a ver si conviene hacer una reparación o hay que hacer alguna acción mayor o de mayor envergadura. Con toda esa información, yo empiezo a evaluar cuáles son que sería la estrategia de la dirección, que es elegir cuáles son las opciones de reparación que tengo para poder resolver el problema, seleccionar los principios. Ahora vamos a ver de qué hablamos, de qué menciono cuando hablo de principios, pero hacer la selección de los principios, seleccionar los métodos y obviamente, como siempre va a haber un trabajo con gente, ver temas de seguridad y salud. Es decir, no es lo mismo hacer una reparación, supongamos la reparación de un piso en un depósito, no sé, en un depósito, no sé, cualquiera, que esa misma solución no es aplicable, probablemente no sea aplicable en un piso de similar característica, con similares patologías, pero en un lugar donde hay contacto con sustancias, por ejemplo, sustancias alimenticias, ese tipo de cosas, donde hay ciertos tipos de soluciones y de productos que por un tema de salubridad no se pueden utilizar. Con todo eso, bueno, ahora tengo que empezar a hacer la planificación de ese trabajo de reparación, que es definición de las prestaciones. Eso significa que estoy tratando de conseguir con mi reparación. No es lo mismo una reparación de tipo cosmética que una reparación estructural. Entonces, aparentemente puede ser el mismo problema, pero si es cosmético, la performance de los productos que voy a necesitar utilizar van a ser diferentes que si esa misma reparación ya tiene un carácter de tipo estructural. La preparación del soporte, esto es casi como esencial en cualquier reparación, y esto ya de cualquier índole de reparación que estemos hablando. Recuerden que en los cuadritos iniciales le había mostrado que una de las causas que generaba más problemas en el no éxito de una reparación era la adherencia o la adhesividad del material de reparación con respecto a la estructura original. Ahí a eso apunto con lo de preparación del soporte. ¿Cuáles son los productos de aplicación? Y según el tipo de reparación que haya que hacer, bueno, hacer especificaciones y planos que tengan que ver con la reparación en sí misma. Una vez de eso ya paso a la etapa de lo que es esencialmente trabajo de reparación, que es seleccionar el producto final de todo lo que tenía posible de elegir, seleccionar el equipo que va a ser. En esto la mano de obra en general pasa a tener una relevancia mayor de lo habitual, lo que le decía de la evaluación de salubridad y seguridad, y al control de calidad y aprobación del trabajo de reparación. Muchas veces uno encuentra que la reparación es tapar algo y realmente después nadie revisa si el trabajo se hizo medianamente bien, no hay nadie que apruebe o se da por aprobado el simple hecho de que quede el material colocado en el lugar que había que colocarlo y no mucho más. Y obviamente que en esa aprobación del trabajo de reparación tendría que haber, si hay, según la envergadura, si hay que hacer algún ensayo de recepción, si hay que hacer alguna documentación final y lo que les mencionaba antes, dejar por parte del equipo que trabajó en la reparación, no solo en lo que sería el proyecto de reparación, sino en la ejecución misma de esa reparación, dejar algún manual digamos, manual de mantenimiento o de estrategia de mantenimiento, que básicamente no es nada muy elaborado, pero simplemente decir hay que hacer tal cosa cada tanto tiempo o aproximadamente cada tanto tiempo o cuidar de tal cosa, de tal otra, etcétera. Hasta acá, digamos, estuve mencionando conceptualmente por qué fallan las estructuras o cuáles son las causas de mayor, digamos,
que generan mayores defectos en una estructura de hormigón, cuáles son las causas que generan las mayores fallas de la reparación de esas estructuras. Eh, Le mencioné que había una norma que englobaba un poco todo el proceso de reparación y un poco cuáles serían los pasos a seguir en cualquier proceso de reparación, sea reparación menor o mayor, haciendo la salvedad que en función de ese nivel de gravedad, de ese nivel de detalle de cada uno de los pasos. Y ahora empecemos a hablar un poco de, bueno, cuáles son las causas o cuáles son los motivos por los cuales a mí se me degrada un hormigón y a partir de ahí ver, bueno, cuáles serían los distintos principios que aplicarían según esas causas de degradación del hormigón. Y básicamente hay un consenso bastante, valga la redundancia, generalizado, en determinar o definir que dentro de todas las causas por las cuales se deteriora un hormigón, yo las puedo dividir en dos grandes grupos. Uno es degradación del hormigón y otro es la degradación del hormigón debido a la corrosión de las armaduras. En general, después terminan medio mezclándose, pero digamos, desde un punto de vista de un campo teórico, vale bien la distinción. Dentro de la degradación del hormigón pueden ser por causas mecánicas, como pueden ser impactos, sobrecargas, vibraciones, después llevado al extremo, explosión. Causas químicas, ahí estamos hablando del deterioro del hormigón, ya sea por intrínseca, por naturaleza misma del hormigón, como puede ser la reacción álcali-agregado, o debido al contacto con el medio ambiente, como puede ser el ataque por sulfatos o por aguas blandas, o por estar en contacto con el suelo, o por estar en contacto con aguas blandas, o por actividades biológicas. Suena medio raro, pero sí, el hormigón por bacterias también se puede degradar. Y después, finalmente, el tercer grupo dentro de la degradación del hormigón serían acciones físicas, como pueden ser fisuraciones de origen térmico, por cristalización de sales, por retracción del hormigón, por erosión, por desgaste. En general, de erosión y desgaste erosión está más vinculada con estructuras hidráulicas, desgaste, sobre todo uno lo encuentra habitualmente como un efecto en temas de pisos industriales y por ahí un poco menos, pero también en pavimentos de hormigón. Y por el lado de lo que sería la degradación del hormigón debido a la corrosión, aparece la carbonatación, que no deja de ser básicamente la combinación del dióxido de carbono con con el óxido de calcio libre que hay en el hormigón, que eso es lo que básicamente lo que produce es una despasivación del hormigón, y al hacerlo menos alcalino fomenta que el ingreso más rápido de todas las cosas que pueda atacar a la armadura, básicamente oxígeno. El ataque por cloruros. Y si bien es un caso medio raro, porque no es muy habitual, pero sí se encuentra en algunos casos, el caso de corriente. Cuando uno habla de corrientes, son corrientes aleatorias que se forman cuando uno a una estructura de hormigón armado le empieza a poner o insertar otros elementos metálicos, y esos elementos metálicos empiezan a ser como una especie de pila electrolítica con la armadura del hormigón, empieza a circular por ese efecto de pila elementos que terminan produciendo la corrosión de la barra de acero. Atento entonces a esos dos grandes grupos llamémosle, de causas de defectos o de deterioro en el hormigón, uno puede, a partir de eso, armar una serie de principios. Los que están relacionados con defectos en el hormigón, lo vamos a poner de principio 1 al 6, y del 7 al 11 van a ser los principios que están relacionados con la protección de ese hormigón frente a la corrosión. Cuando uno habla de principios, lo que uno está diciendo es contra qué o para qué yo quiero proteger a mi estructura de hormigón.
Entonces, dentro del grupo, los que tengan que ver estrictamente con el deterioro del hormigón, yo puedo definir, como les dije, 6 principios. El primero es la protección contra la penetración, que es básicamente reducir o prevenir la entrada de agentes agresivos. Pequeño paréntesis. El hormigón, como cualquier otro material, es más o menos poroso, con lo cual, ya sea por permeabilidad, sea por capilaridad o sea por difusión, elementos del medio ambiente van a intentar ingresar a la masa del hormigón. Mientras más fácil es ese ingreso, más rápido va a ser el deterioro, y según qué elemento esté ingresando, más rápido va a ser el deterioro del hormigón. Con lo cual, hacer una protección no solo desde el punto de vista, a ver, ya, independientemente de la calidad del hormigón, protegerlo al hormigón contra el ingreso de estos agentes agresivos es una manera de evitar o de resolver un problema de deterioro del hormigón. Como dentro de esos 3 mecanismos de ingreso de cosas, llamémosle así, a la masa del hormigón, básicamente lo que primero entra o mayoritariamente va a entrar es humedad o es agua, ya sea en cualquier estado, ¿no? O sea, tanto líquido como gaseoso. Entonces, el segundo principio es hacer un control de la humedad, que es hacer un ajuste y mantenimiento del contenido de humedad del hormigón. El tercer principio ya hablamos de restauración del hormigón, o sea, acá ya voy a necesitar hacer digamos, recomponer parte del hormigón que está dañado, digamos, sea una sustitución parcial o total. El cuarto principio ya tiene que ver con refuerzos estructurales, ya cuando mi reparación está implicando incrementar la capacidad portante de ese elemento estructural, ya sea porque hay un cambio de uso y necesito aumentar la capacidad portante de esa estructura, o porque por algún motivo se perdió. El ejemplo clásico es por corrosión, perdí sección de armadura, entonces si tengo menos sección de armadura, tengo menos cuantía de acero en ese hormigón armado, y si tengo menos cuantía, resiste menos tensiones, las que sean, menos tensiones de las que estaba proyectada originalmente la estructura. Y finalmente quedan los últimos 2 principios, que es aumentar la resistencia al ataque físico y aumentar la resistencia a los ataques químicos. Por el lado de los, digamos, principios que uno tendría que ver, por el lado digamos, que la causa venga por el lado de deterioro del hormigón debido a corrosión, está el primer principio, que sería el principio 7, que es conservar o restaurar el pasivado digamos, del hormigón. Eh, el octavo sería incrementar la resistividad, o sea, aumentar la resistividad eléctrica del hormigón. El cuarto es control catódico, o sea, es crear condiciones donde la armadura que funciona como cátodo no sea capaz de inducir una reacción anódica, que sería lo que está intentando ingresar. El caso típico, el cloruro, ¿no? O sea, ahí es donde empiezan a funcionar esto como una pila. Tienen polaridades, el hierro y el cloruro tienen polaridades invertidas, y por diferencias de concentraciones van a tratar de empezar a generar una circulación. Bueno, el control catódico es tratar de evitar de cortar esa circulación. La otra es, si en vez de hacer un control del cátodo, lo que puedo hacer es protegerlo al cátodo, o sea, a la armadura. Entonces ahí ya cambia, digamos, la idea es la misma, pero el principio de funcionamiento de la reparación ya es diferente. Y si no lo hago por el lado del cátodo, que sería el último principio, es el control, digamos, de las áreas anódicas. Suena todo muy lindo. En general, de los principios de corrosión, los más aplicables habitualmente es el 7, el 8 y el 11. Ya los otros dos
implican una reparación de mucha más envergadura, no se usa habitualmente, se usa en casos muy particulares porque es como que estoy haciendo una pila externa, o sea, uno de los elementos de la pila es un elemento externo que me genera una corriente y que trata de meterse a partir de esa corriente adentro de la masa del hormigón. Se usa en casos muy particulares. Entonces, hasta acá vimos estos principios que es básicamente es ¿para qué yo quiero utilizar un material o una serie de materiales para proteger al hormigón o reparar el hormigón contra la acción de algo? Entonces, si yo me voy al primer principio, que era eh, protegerlo de la penetración, yo ahí puedo recurrir a distintos métodos. O sea, la idea acá, acuérdense que en el primer principio es reducir o prevenir la entrada de agentes agresivos, no solo de agua, sino de agentes químicos, biológicos, vapores, gases, etc. Entonces yo eso lo puedo resolver, digamos, de cierta forma, por distintos métodos. Un primer método sería hacer una impregnación hidrófoba, es decir, elegir algo que, que haga que básicamente repela el agua. Básicamente eso lo voy a obtener revistiendo los poros y los capilares sin rellenarlo. O sea, es básicamente cambiar el ángulo de los poros capilares. Entonces lo que hago con esto es prevengo que el agua penetre, pero permito el paso del vapor. Eh, si quieren, para ir ilustrándolo, con qué tipo de materiales se vincularía este tipo de solución, son los clásicos hidrorrepelentes. Lo que yo pongo, revisto una superficie para que cuando, por ejemplo, el caso típico, el agua de lluvia rebote contra la pared y no ingrese a la masa de esa pared. Obviamente que eso va a depender de la cantidad y de la presión de agua, con lo cual a veces la impregnación hidrófuga, para algunos casos, digamos, lluvias ocasionales, puede funcionar perfectamente. Ahora, cuando la cantidad de agua o la presión de esa agua es más importante, ya ahí tengo que recurrir al segundo método, que es la impregnación. Que ahí la diferencia con el primer caso es que lo que yo consigo con la impregnación es rellenar, o sea, ya no revisto a los capilares, sino que los relleno a los capilares. Entonces, bloqueo totalmente la entrada de agentes agresivos. Si eso no me alcanzara, o no fuera suficiente, bueno, puedo recurrir al tercer método, que ya es hacer un revestimiento superficial con o sin capacidad de puenteo de fisura. Y va a depender de cómo está esa superficie y si hay, a ver, cuando hablo de fisura estoy hablando de fisuras de menos de 0,3 milímetros, o sea, estamos hablando de microfisura, no estoy hablando de una fisura de varios milímetros, ¿no? Y lo que estoy haciendo acá ya es directamente, ya no es ni cambiar el ángulo de los poros, de los capilares, perdón, no es rellenar los capilares, sino es directamente poner un revestimiento por sobre esa superficie que tenga capacidad, obviamente, a resistir a los agentes externos. O sea, si yo voy a tener, no sé, un ataque, digamos, un ataque químico a esa superficie, bueno, ese material o ese revestimiento no solo tiene que ser capaz de impermeabilizar la superficie, sino además de tener cierta resistencia a ese ataque químico al que va a estar sometida la estructura, que tenga capacidad de, digamos, de sellar fisuras de hasta 0,3 milímetros, como les mencionaba, y que además tenga cierto grado de elasticidad o de capacidad de movimiento, como para, justamente al poder sellar esas fisuras, todo intento de movimiento de esas fisuras lo pueda puentear sin ningún tipo de problema y sin que se me vuelva a quebrar el revestimiento. Básicamente, en este caso uno está hablando de lo que uno normalmente llama revestimientos cementicios flexibles, ese tipo de materiales.
También pueden ser aplicados revestimientos, como se conocen habitualmente, membranas líquidas o membranas acrílicas o de poliuretano, ese tipo de revestimientos. Ambos, digamos, van a reunir la misma capacidad de resolver la cuestión. Ahora, hasta acá estábamos hablando de superficies planas donde los defectos son menores, como son microfisuras. Ahora, cuando ya además tengo fisuras, bueno, yo ahí tengo que ver, según el tipo de fisura, la gravedad que pueda tener la fisura o el nivel de gravedad que pueda tener la fisura, bueno, yo puedo ir a tratar fisuras con vendajes locales, puedo hacer ya directamente un relleno de las fisuras. Ahí, cuando uno habla de relleno, siempre tiene que tener muy en cuenta y presente si esa fisura tiene o no tiene movimiento. En general, hay fisuras, como por ejemplo las fisuras por retracción, por contracción, se generan y después una vez que se generaron no vuelven a tener más movimiento, con lo cual ahí rellenándola puedo solucionar el problema. Si tiene algún tipo de movimiento o está acompañando a una junta, que es un clásico tema que uno encuentra, por ejemplo, en pisos, donde se cerró de una manera tardía, entonces el mismo hormigón hizo una junta en paralelo, que es la fisura que uno ve pegada a la junta. Bueno, ahí lo que hay que hacer es, porque uno sabe que esa fisura probablemente sí vaya a tener movimiento, bueno, es sellarlas en toda la longitud, en la profundidad, que sea casi tratándola como una junta, y con materiales elásticos como para que permita ese movimiento potencial que pueda tener esa fisura. El séptimo método ya sería, bueno, no lo protejo colocándole algo a la estructura, sino que la protejo poniéndole algo por delante, que sería básicamente poner un panel exterior. Obviamente que en estos casos lo que tengo que ver cuando si elijo un panel exterior que proteja la estructura, bueno, es que me permita la ventilación de la estructura de hormigón, o sea, que no me condense humedad el panel exterior sobre la superficie, eh, y que además no me, si en el caso de que haya potencialmente ingreso de algunos agentes agresivos, bueno, realmente pueda funcionar como una barrera y no como algo que me pueda terminar de potencial. Y generalmente estos paneles exteriores lo que van es, digamos, van delante de la estructura, pero van aislados de la estructura, justamente como para armar una especie de cámara de aire que me evite todos estos potenciales inconvenientes. Y el último método, que está bastante relacionado con el que veíamos antes de aplicar una membrana, bueno, es aplicar una membrana prefabricada o una membrana líquida. El concepto es más o menos el mismo. Cuando me voy al segundo principio, que es el control de humedad, bueno, los primeros tres métodos son equivalentes, porque si yo controlo el ingreso de agua con esos sistemas, también puedo controlar el ingreso o sea, regular la cantidad de humedad o el contenido de humedad que va a estar dentro de ese hormigón. Lo de levantamiento de paneles exteriores sería lo mismo. Y el quinto método, que es muy raro que se utilice, es hacer algún tratamiento electroquímico, que básicamente es generar una corriente eléctrica con una diferencia de potencial entre dos partes del hormigón, y que el agua, como tiene una función electrolítica o una capacidad electrolítica, se vaya moviendo. Esto la verdad es que por ahí como tratamiento de reparación funciona bien cuando ya existe la humedad dentro de la estructura de hormigón. Como sistema preventivo posterior, no, porque uno no puede estar dejando un potencial de corriente en forma permanente y eterna en una estructura de hormigón. Lo puede hacer por un tiempo determinado y después, bueno, cuando considero que ya secó, entre comillas,
la masa del hormigón, hay que aplicar algunos de los métodos anteriores para evitar que vuelva a entrar esa humedad. Cuando hablamos ya del tercer principio, que es restauración del hormigón, o sea, es volver o reparar, o no reparar, perdón, recomponer parte de la masa del hormigón con un hormigón o un mortero nuevo. Básicamente los métodos lo que van a variar, en general estamos hablando de aplicar hormigón o morteros de distintas formas. Uno es una aplicación manual, que serían los clásicos morteros de reparación, digamos, en superficies, entre comillas, limitadas, o sea, no estamos reparando toda la superficie de ese hormigón, según sean la orientación en la que uno la vaya a colocar ese mortero, sea en horizontal, en vertical, sobre cabeza, tendrán que tener algunas características tixotrópicas para que puedan ser aplicados, o sea, el mismo mortero, si se aplica en horizontal, difícilmente sea aplicable en vertical es mucho más trabajoso usarlo en vertical. Para eso existen variaciones de ese mortero de reparación, tanto según la orientación en la que uno lo vaya a utilizar. Y si además yo estoy haciendo esa reparación con ese mortero porque la causa del deterioro del hormigón era alguna acción química, bueno, tendrá que tener ese mortero capacidad de resistir esas acciones. Pero acá estábamos hablando del primer método de una aplicación manual en superficies, digamos, comparativas chicas. Cuando yo ya tengo que hacer una reparación donde el volumen es mayor, lo más probable es que yo necesite aplicar ya ese mortero o ya ahí ya sí empiezo a usar por ahí, en algún caso, hormigón, ya sea por vertido o relleno. El caso, digamos, un caso típico sería cuando yo tengo que hacer una reparación de una columna donde el volumen de hormigón de la columna, ya por la reparación o por aumentar su capacidad de carga, ya empieza a ser mayor. Bueno, empieza a ser más conveniente rellenar todo ese espacio, todo ese volumen con un mortero directamente vertiéndolo, haciendo un encofrado alrededor de la columna y vertiendo el mortero. Si el volumen cada vez empieza a ser mayor, bueno, probablemente pasa a ser conveniente que la característica de ese mortero además me permita proyectarlo con una gunitadora, con lo que fuere. Eso obviamente que a medida que el volumen de hormigón a rellenar pasa a ser mayor, obviamente que es el método es mucho más aplicable este método que un mortero de aplicación manual. Y el último método es cuando yo ya no tengo más remedio que hacer un reemplazo total de una estructura de hormigón. Un caso típico donde uno llega a estas situaciones es, por ejemplo, cuando uno ve digamos, un deterioro en una losa de un pavimento de hormigón, donde ve que la profundidad del daño de ese hormigón supera el tercio del espesor de la losa de hormigón. Bueno, ahí es más conveniente directamente remover la losa de hormigón y volverla a rellenar. Eh, es como ya el caso extremo en el caso de restauración de hormigón, ¿no? Si yo ahora paso al principio siguiente, ya no estoy hablando de recomponer superficie de hormigón dañada, sino que además ahora lo que estoy hablando es de aumentar la capacidad de carga de esa estructura. Bueno, eso lo puedo lograr por varios métodos, o varios sistemas. Uno es la adición de barras de acero estructural, donde ahí ya directamente lo que estoy haciendo es aumentar la cuantía de mi estructura de hormigón. Esa cuantía puede ser agregándole más armadura o haciendo algún tipo de anclaje mecánico
de esas armaduras. Eh, el tercer método es cuando ya eso no puedo hacerlo por un tema de espacio, sobre todo de espacio para poder hacer ese tipo de trabajo, que sería ya lo que antiguamente uno hacía del refuerzo estructural adhiriéndole chapas de acero a la estructura de hormigón. Hoy la adhesión de chapas quedó un poco, digamos, no desactualizada, pero ha ido siendo reemplazada por mm, el refuerzo con fibra de carbono, porque tiene la ventaja que es mucho más simple constructivamente que pegar una chapa de hormigón a una, por ejemplo, a una viga. eh, y además, la otra ventaja es que la luz libre que disminuye por el agregado de un elemento adicional para aumentar la capacidad de carga, en la fibra de carbono es mínimo, casi inexistente, y con una chapa ya estamos hablando de que probablemente estemos bajando la luz varios centímetros, con lo cual entre la rapidez de ejecución y el tema de la no disminución de las luces libres de la estructura original, bueno, la fibra de carbono ha ido reemplazando la adhesión de chapas, pero de todas maneras el concepto al final de cuentas es lo mismo, es poner algo que refuerza la armadura desde el punto de vista exterior sin romper, digamos, o desarmar la estructura para agregarle más armadura, agregar más hormigón, porque si no, no va a trabajar adecuadamente, y eso estamos hablando ya no de varios centímetros, sino de muchos centímetros. El otro método, bueno, que también es tradicional, pero según el tipo de estructura de hormigón, como puede ser, por ejemplo, el aumentar la capacidad de carga de una columna, que es agregarle sección de hormigón a la columna. Si yo tengo la misma carga, pero en vez de dividirla ahora por una superficie determinada, que era la superficie de la columna original, aumento la superficie del hormigón, la carga por centímetro cuadrado va a disminuir, con lo cual aumenté la capacidad de carga de esa estructura. Asociado con digamos, con aumentar la capacidad portante, normalmente lo que viene es el tema de, bueno, la estructura falló por carga, tengo que aumentar la capacidad de carga de la estructura, y en eso lo que aparecieron fueron fisuras. Entonces, bueno, obviamente que esas fisuras habrá que, o bien, según el tamaño y el tipo de fisura, inyectarlas para llenar el espacio que dejó libre la fisura, o ya la fisura, más que una fisura, es un hueco, es un intersticio, bueno, ya hacer un relleno con, digamos, en general ambos son con resinas epoxi, pero digamos, conceptualmente una se inyecta, el otro se rellena. Eso va a depender del tamaño de la fisura o del espacio que quiero rellenar. Lo que sí es importante tener en cuenta es que esas fisuras, primero, sean fisuras que se provocaron una vez, pero que demuestren que no están en movimiento o que no tienen movimiento. Porque cuando yo lo rellene con un material que lo que hace es volver monolítica la estructura, como yo no resolví la causa de por qué se generó la fisura, la fisura el hormigón va a intentar volver a fisurarse. Y si se intenta volver a fisurarse, no se va a abrir por el lugar que yo inyecté o rellené, sino a los costados. Entonces es importante tener en cuenta a la hora de hacer una inyección o un relleno de fisuras, primero es si tienen o no tienen movimiento. Y el segundo paso es para qué las voy a inyectar o rellenar. Si es para aumentar la capacidad de carga, bueno, yo la puedo rellenar o inyectar, vuelvo a tener al hormigón en una condición monolítica, pero no me preocupa tanto porque la fisura no se va a volver a producir, porque yo además voy a hacer un incremento de armadura o de hormigón que me va a aumentar la capacidad de carga de ese hormigón. Entonces ya la fisura no tendría el motivo para generarse. O por lo menos va a tener la tensión suficiente o la capacidad de resistir lo suficiente como para no volver a producirse la fisura.
Y el último método ya es directamente hacer un pretensado o un posttesado, en realidad es más un posttesado, de la estructura. O sea, con eso yo no solo aumento la capacidad de carga, sino además voy a sellar toda la fisura porque vuelvo a comprimir a la estructura con el tensado. Y bueno, este, resuelvo todo con una sola metodología. Obviamente que esto tampoco uno lo va a hacer en cualquier estructura. Tiene que, digamos, es un método bastante, comparativamente a los demás, mucho más caro y obviamente es aplicable en los casos donde los otros métodos no sean demasiado aplicables, ¿no? Si ahora me voy a los últimos dos principios, que es el de resistencia a ataque físico y al de ataque químico, en general los dos, por vías diferentes, tienen métodos bastante similares. Uno es agregar o colocar capas o revestimientos que tengan capacidad de incrementar, en el caso de ataque físico, aumentar la resistencia a la abrasión de ese hormigón. La otra posibilidad es impregnarlo con materiales este, digamos que al final del día lo que me producen es un sellado más superficial de todos los poros y los capilares, con lo cual hace que la superficie sea, desde el punto de vista de resistencia a la abrasión, mayor, y entonces consigo resolver el problema. O sea, una capa o revestimiento puede ser desde un revestimiento de un mortero cementicio, digamos, de resistencia a la abrasión mayor que la del hormigón original. Puede ser algún revestimiento polimérico, como puede ser un epoxi, puede ser un poliuretano. Y en el caso de la impregnación, lo que yo hago es introducir o embeber a la superficie del hormigón con algún material, como puede ser un endurecedor químico, que lo que hace es reaccionar químicamente básicamente con la cal libre de ese hormigón. Eso genera que se sellen los poros y aumente entonces la capacidad resistente a la abrasión de ese hormigón. Eh, y si no, la otra ya es directamente adicionar un mortero, un hormigón, que va a funcionar como una especie de o de capa de rodamiento o de capa de sacrificio. ¿Por qué? Porque bueno, va a tardar un determinado tiempo en desgastarse por un efecto de abrasión y entonces eso hace que el hormigón dure más tiempo. Fíjense ustedes que cuando hablo de revestimiento, digamos, resistencia a productos químicos, conceptualmente los métodos son los mismos. ¿Cuál es la salvedad en estos casos? En el caso de digamos, lo que va a depender acá es de qué ataque químico estamos hablando y del nivel del ataque químico. Si uno habla, no es lo mismo hablar de un ataque químico de un elemento básico, digamos, que con un elemento que sea muy ácido, como por ejemplo, a ver, llevado al extremo, ácido sulfúrico al 98%. Bueno, contra eso hay pocas cosas que aguanten, que sean cementicias o inclusive poliméricas. Y hay otros ataques químicos que son más suaves, o sea, el deterioro del hormigón lo produce a más largo plazo en el tiempo, con lo cual ahí lo que depende es tener muy en claro cuál es el ataque químico al que está sometido, si ese ataque químico además va acompañado con algún nivel particular de temperatura, eh, y a partir de ahí elegir cuál es el material que más resiste a ese ataque químico. Pero los métodos, o sea, la metodología y los sistemas de cómo puedo atacar esta problemática, básicamente va a ser lo mismo. En el caso de mortero u hormigón, ahí sí es mucho más importante tenerlo en cuenta que lo estoy usando como un elemento llamémosle, de sacrificio. O sea, yo sé que se va a deteriorar, que va a durar un tiempo y calculo más o menos para el tipo de agresión química que vaya a tener
cuánto tiempo puede tardar ese mortero u hormigón que le estoy poniendo arriba en degradarse. Y eso es lo que yo tomo como un elemento de protección de la estructura original. Perdón. Bueno, entonces ahora lo que me queda es, vayamos a ver cuáles son los métodos para proteger o para reparar una estructura donde esté sujeto a fenómenos de corrosión. El primer principio, el 7, que es conservar o restaurar el pasivado, es generalmente uno de los métodos, el método más aplicable y el más utilizado normalmente de todos los métodos que están relacionados con corrosión. Y básicamente es crear las condiciones para que la armadura, o sea, mejor dicho, que el hormigón sea lo más alcalino posible y que por lo tanto mantenga a esa armadura pasivada. Acá generalmente el primer motivo que genera que yo necesite aplicar estos métodos es primero que se produjo carbonatación y segundo hay una concentración de cloruros importante que hace que para esa clase de hormigón que tenía originalmente pueda producirse la corrosión. Con lo cual, una de las cosas que puedo hacer es, o el primer método sería, digamos, sería que es aumentar el recubrimiento de la armadura. O sea, todo lo que quiere ingresar a la estructura de hormigón tiene que y llegar a la armadura tiene que tener un recorrido. Ese recorrido normalmente está definido no solo por la concentración de lo que lo va a atacar, sino además por el tiempo que va a tardar en recorrer una cierta distancia hasta llegar a la armadura. Esa distancia normalmente es el recubrimiento. Bueno, si yo aumento el recubrimiento que tiene ese hormigón, el ataque químico sí se va a producir, pero mucho más largo en el tiempo. Y si esa solución es compatible con la estructura y la vida útil de la estructura, funciona perfecto. El otro tema es si ya está carbonatado o contaminado el hormigón, hacer un reemplazo del hormigón. O sea, le estoy poniendo un material nuevo que tiene cero carbonatación, que tiene cero contenido de cloruros, y obviamente es como empezar de vuelta con la historia de ese hormigón en contacto con ese efecto. Lo que hay que tener en cuenta cuando uno habla de este método es que uno no hace una reparación o un reemplazo total de ese hormigón carbonatado en toda la superficie de la estructura de hormigón. Lo hace en sectores, con lo cual van a quedar sectores, digamos, puestos a nuevo, pongamos, digamos, en cierta forma, con sectores de la estructura que todavía tienen algo de carbonatación o contaminado. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora, porque uno dice, bueno, arreglo esta partecita, sí, pero la partecita del costado ni se enteró que se arregló lo del lado. Con lo cual la corrosión va a ir la carbonatación primero y la corrosión después va a ir avanzando por un costado de lo que reparamos y ahí ya la reparación pasa a ser media relativa. El tercer método ya sería realcalinizar al hormigón contaminado o carbonatado. Y es básicamente aplicar una corriente eléctrica entre la armadura del hormigón y un ánodo que está colocado temporalmente en la superficie. Eh, Esto ya es un método un poco más, como se podrán imaginar, es un poco más costoso, hay que aplicarlo en situaciones más particulares. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta que es un método que funciona para realcalinizar a la estructura de hormigón, pero lo que no hace es que el dióxido de carbono vuelva a ingresar a la estructura de hormigón, con lo cual es un método que indefectiblemente va a necesitar de la aplicación de algún otro método que sirva de protección de esa estructura contra la carbonatación. Por ejemplo, no sé, una impregnación o un revestimiento o alguna cosa que haga que el dióxido de carbono no tenga tanta facilidad de volver a ingresar a la estructura de hormigón.
Parecido al anterior es hacer lo mismo por difusión. En este caso ya no aplico una corriente eléctrica, sino que aplico sobre la superficie un revestimiento que sea muy alcalino. Entonces, esa, esos álcalis que tengo en exceso en ese revestimiento empiezan también por difusión a caminar por entre la masa del hormigón y va realcalinizando, digamos, todo el resto de la superficie. Lo mismo que en el anterior, después hay que protegerlo, o sea, porque todos estos métodos funcionan bárbaro, pero lo que hacen es sacar el problema que ya existe en la masa del hormigón, pero lo que no hacen es evitar que vuelva a ocurrir. Es como, digamos, no sé, es como una enfermedad de que uno lo que hace es curarla, lo que no hace el remedio es evitar que uno se vuelva a enfermar. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El quinto método sería ya una extracción electroquímica de los iones cloruros, o sea, así como para que los iones cloruros ingresen a la masa del hormigón, necesito una diferencia de concentración entre la superficie exterior y la masa. Bueno, si yo aplico una corriente eléctrica que me haga el sentido contrario, bueno, voy a sacar a los iones cloruros. Otra vez lo mismo. Después que terminé, tengo que proteger a la superficie. Son todos sistemas que son muy bonitos, para ser honesto, pero que sirven para eh, eliminar algo, pero no para evitar que siga ocurriendo el fenómeno. Si yo ahora quiero aumentar la resistividad eléctrica del hormigón, bueno, lo que voy a tener son los mismos métodos que hablábamos al principio, o sea, una impregnación o hidrófobo, una impregnación o un revestimiento, porque básicamente lo que estoy tratando de hacer acá es de sellar por distintos métodos la porosidad de la superficie del hormigón para que justamente al ser más, entre comillas, impermeable, o sea menos poroso, a igualdad de concentración de los iones que sea, dióxido de carbono, iones de cloruro, lo que fuere, al tratar de querer ingresar a la masa, como se encuentra con una superficie menos porosa, le va a costar más trabajo ingresar. O sea, necesitaría una diferencia de concentración entre el exterior e interior mucho mayor para que tengan capacidad de moverse por difusión a través de la masa del hormigón. Este ya es una cosa que ya nunca, la verdad, es más, yo personalmente no, a ver, no lo recomiendo porque es una impregnación muy superficial, o sea, básicamente lo que estoy haciendo es limitar el contenido de oxígeno por saturación del revestimiento superficial. Básicamente es aplicar inhibidores de corrosión en la superficie, en algunos casos en la masa. En la superficie está más probado que funciona, en la masa de hormigón funciona mejor, aunque requiere, se puede hacer cuando se construye, no es un método de reparación. Y la verdad es que es medio relativo, o sea, ¿funcionan? Sí, funcionan. ¿Los conozco? Sí, los conozco. Eh, Tengo mis dudas de que sean tan efectivos como los métodos anteriores. Este, pero bueno, es un método que por lo menos desde el punto de vista técnico existe, hay bibliografía, eh, están normalizados, o sea que también uno no es que es un invento de alguien y nada más. Es bastante complicado porque además es difícil de medir la eficiencia del inhibidor. O sea, funcionar funcionan, pero es difícil de evaluar la capacidad de inhibición que tienen estos materiales. Con lo cual, si es difícil de medirla, bueno, es más difícil de evaluar
si es una correcta solución de reparación de una estructura para una determinada concentración que yo tenga de cloruros. Este principio, el principio 10 es básicamente hacer lo mismo, pero aplicando una corriente eléctrica que va desde un ánodo colocado en el exterior, y hay que conectarlo conectado del otro lado a la armadura. Es, digamos, un método muy particular. No quiero voy a entrar mucho en detalle porque la aplicabilidad de este método está reducido a casos muy particulares de corrosión, sobre todo en estructuras muy grandes, como puede ser una pila de un puente, ese tipo de estructuras. Y usarlo, digamos, creo que sale más barato restaurar la pila o hacer una pila nueva que aplicar el método este. Y finalmente, el último principio es el de crear digamos, es el control de las áreas anódicas, o sea, básicamente es cómo protejo a la armadura. No, a ver, no puedo evitar que ingrese, entonces protejo a la armadura. O sea, hasta ahora veníamos viendo que lo que hacía era proteger a la armadura desde el exterior, poniéndole cosas que disminuyen o disminuyan el ingreso básicamente de cloruros o de dióxido de carbono. Acá, además, lo que voy a hacer es, más allá de que sean aplicables los dos métodos en simultáneo, acá lo que estoy viendo es cómo hago para proteger a la armadura en sí misma. Entonces, uno de los métodos es pintar la armadura con revestimientos que contengan pigmentos que funcionan como inhibidores. Esos son los clásicos protectores de armadura, revestimientos cementicios que vienen con inhibidores de corrosión, que lo que hace básicamente es yo pinto alrededor de la armadura dañada y la que no está tan dañada, y eso va a hacer que me proteja la armadura contra la acción de los cloruros. El otro ya es pintar la armadura con un revestimiento barrera. En estos casos a veces son un poco más difíciles porque hay que analizar si esa pintura tiene una suficiente adherencia no solo a la barra de acero, sino además qué adherencia tiene al mortero y o hormigón que vaya a poner después para recubrir a esa barra de acero. Con lo cual, para mí siempre han sido más eficientes el primer método más que el segundo. El tercer método ya es aplicar inhibidores de corrosión al hormigón. Estos que se aplican sobre la superficie y bueno, y lo que terminan después, empiezan por difusión a penetrar en la masa del hormigón y terminan, digamos, como embebiendo a la barra de acero. En estos casos, por ahí la complicación es poder determinar, porque es difícil calcular cuál es la permeabilidad que tiene ese hormigón como para decir, bueno, necesito poner tanto inhibidor en la superficie para que termine llegando a la barra de acero y embebiéndolo. En general, un inhibidor de corrosión de este tipo funciona mejor a la hora de construir la estructura de hormigón, no tanto a la hora de reparar. Si bien funcionan, porque yo acá la ventaja que tiene es que pinto la superficie de hormigón y no toco más nada, es más difícil evaluar cuánto necesito impregnar a la superficie con estos inhibidores de corrosión para garantizarme que al final lleguen a la barra de hormigón y protejan a la barra de hormigón. Medio para ir tratando de empezar a cerrar todo esto. Los Probablemente, más que probablemente, seguramente, los mareé con tanto principio, tanto método, tanta cosa que parece muy como que una cosa no tiene nada que ver con la otra,
pero en realidad cuando uno los empieza a mirar con un poco más de detenimiento, uno ve que en general hay principios que se empiezan a asociar más con algún tipo de ataque que con otro. ¿No? Entonces, un poco a modo de, si se quiere, de una especie de resumen, bueno, un poco lo que traté es en este cuadrito poner, decir, bueno, si estamos hablando de ataque mecánico y ese ataque mecánico tiene que ver con impacto, seguramente con el principio 3 y el 5 voy a cubrir todas las causas que me pueden generar deterioro por ataque mecánico. Cuando hablo de sobrecarga, voy a estar con el principio 3 y 4 cubierto, y con movimientos y vibraciones lo mismo. O sea, fíjense ustedes que todo lo que tenga que ver con ataque mecánico lo voy a estar resolviendo con los métodos que estén incluidos en los principios entre el 3 y el 5. Y de ahí no voy a salir. O sea, seguramente no va a haber otro elemento que me genere o otro principio que necesite aplicar para resolver problemas de ataque mecánico. O sea, del 3 al 5 estamos hablando de restaurar superficie de hormigón, aumentar la capacidad de carga y ese tipo de cosas. Cuando voy a ataque químico, más allá de el tipo de ataque químico, lo voy a estar resolviendo con el principio con el 1, con el 2, con el 3 y en el caso de, bueno, de acciones ya químicas por agresión química, por sustancias químicas o acciones biológicas o bacteriológicas, tendré que agregar el 6. Y si recuerdan el 6, tenía muchos de los métodos que aplicaban a este principio, estaban también relacionados con el principio 1 y 2. O sea que más o menos de ahí no va a salir la resolución de qué materiales, no, qué solución voy a necesitar y qué materiales voy a tener que aplicar de esos principios. Y cuando voy al ataque físico, en general voy a estar con el 1, el 2 y el 3. Solo en los casos donde efectivamente se verifique que hay digamos, una necesidad de reparar la estructura por erosión, abrasión y desgaste, voy a tener que recurrir al 5. Y si recuerdan, el 5 tiene mucho que ver con el 1, 2 y 3. O sea que más o menos, los métodos, ¿no? Más o menos por ahí van a ir los tiros. O sea, no voy a tener que hacer una mezcla mucho más complicada. Obviamente que después va a depender, bueno, perdón, va a depender del nivel de reparación, porque acá una cosa es que el principio me dice cuál es el objeto que yo quiero cumplir con la reparación que quiero hacer. Los métodos son las metodologías o los sistemas que puedo recurrir para cumplir con los requisitos de resolver mi problema según ese principio. Ahora, después está el nivel de gravedad del problema. O sea, yo puedo tener el mismo problema, puede tener un nivel de gravedad leve o moderado, si quieren, importante o muy grave. Bueno, entonces en función de eso, la performance del material que aplica ese método, que resuelve ese principio, van a ser diferentes. Lo que les mencionaba antes. Una cosa es una reparación cosmética, otra cosa distinta es una reparación estructural. Conceptualmente pueden requerir del mismo principio, probablemente sí. El método sea similar, también. Ahora, la performance del material que voy a utilizar va a ser seguramente diferente. O sea, si es una reparación cosmética, no le voy a pedir no va a tener mucho requerimiento de resistencia de compresión, adherencia, ese tipo de cosas, van a ser menores que si estoy pensando en un mortero de reparación, pero ya con características para una reparación grave, que voy a pedirle una determinada resistencia mínima, le voy a pedir que la adhesividad sea mucho mayor, porque el daño es más importante. Volviendo a lo que estaba hablando ahora,
Bueno, si estáis hablando ya a los principios y métodos aplicables eh, a temas que tengan que ver con deterioro del hormigón por corrosión, bueno, básicamente fíjense ustedes que lo que sea carbonatación y corrosión, voy a necesitar aplicar los mismos principios. No hay una gran diferencia entre carbonatación y corrosión, porque básicamente, al fin de cuentas, más allá de que el fenómeno físico que se genera es diferente, el daño al final termina siendo el mismo, porque lo que yo el deterioro o la despasivación del hormigón por culpa de la carbonatación seguramente va a producir posteriormente un fenómeno de corrosión. Con lo cual, los principios que voy a tener que aplicar van a ser los mismos. Y si recuerdan, yo les dije que había un tercer fenómeno dentro de las causas de deterioro de hormigón por corrosión, que era por corrientes eléctricas erráticas. Ahí es básicamente lo que se produce y se ve ahí un poco mal, pero digamos, se ve en la fotito, es el clásico yo pongo o conecto a la masa del hormigón metales de diferente potencial eléctrico. Por ejemplo, no sé, la masa del hormigón tiene armadura de hierro y yo pongo arriba, le pongo barandas de aluminio. Tienen potenciales eléctricos diferentes. La masa del hormigón funciona como un conector de los dos metales. Esos dos metales producen algún tipo de corriente eléctrica y ahí es donde se produce la corrosión. No hay principios, digamos, estrictamente definidos a esta causa, pero sí puedo digamos, para reparar el hormigón, porque una de dos, o saco lo que me está generando la corriente, que sería, por ejemplo, una baranda de aluminio, o simplemente recurro a principios de reparación del hormigón para restaurar el hormigón a una condición original y bueno, trato después a esa baranda de aluminio, aislarla de la masa que quede, digamos, adosada al hormigón, pero aislada como para que no se siga volviendo a regenerar esa corriente eléctrica. Algunos ejemplos muy rápidos. Donde yo les mencionaba anteriormente algo digamos, algo de cómo, bueno, el principio va a ser el mismo, ahora el método puede cambiar o puedo necesitar de algún otro método diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo fisuras en el hormigón, si el daño es leve con un relleno de fisuras, el principio va a ser el mismo, es aumentar, digamos, mi intención es tapar o rellenar esa fisura para volver a tener el monolitismo del hormigón y con ese monolitismo del hormigón volver a tener la capacidad portante de la estructura de hormigón. Pero si el daño es leve, con un relleno de fisura probablemente me alcance. Cuando el daño ya es un poco mayor y probablemente al relleno de fisura tenga que ver el método de continuidad de las fisuras a través de las juntas. ¿Por qué? Y porque ya probablemente ya la fisura no es tan estática, sino que algo de movimiento potencialmente pueda tener. Y si el daño es severo, bueno, ya no solo voy a tener que hacer una inyección, sino que también voy a tener que hacer relleno. ¿Por qué? Porque ya el tamaño de la fisura implica no tener una fisura, sino tener daños mayores, o con lo cual los volúmenes a rellenar van a ser de mayor envergadura. Si hablo de desprendimientos de hormigón debido a impactos mecánicos, si el daño leve con un mortero aplicado a mano me va a alcanzar. Cuando ya empiezo a tener un daño mayor, voy a tener que buscar, porque la superficie es mayor, que era lo que les mencionaba antes, voy a tener que ya hablar de un relleno con hormigón o mortero o de proyección según el nivel de volumen a rellenar.
Y lo mismo, bueno, obviamente, ¿no? Ya donde el daño es severo, la aplicación de un mortero a mano no va a alcanzar, sino que voy a tener que estar hablando de relleno de hormigón o proyección de hormigón o de mortero. Es según el tipo de daño, puede serlo, y de volumen, puede ser, digamos, equivalente. Bueno, y así uno puede seguir, si quieren les sigo mencionando, en caso de daños estructurales debido a sobrecargas, bueno, un daño leve es lo mismo, ¿no? Es simplemente, probablemente sea más una reparación más, como les mencionaba antes, de tipo cosmética, con lo cual con un mortero de aplicación a mano pueda agregar y ya donde me voy a un daño severo, ya no solo voy a necesitar, o probablemente no solo voy a necesitar reconstituir el volumen de hormigón dañado con algún mortero de reparación, sino que probablemente ya ahí ya empiecen a aparecer temas de daño estructural, con lo cual voy a tener que hacer algún refuerzo estructural con refuerzo de fibra de carbono, de chapas, lo que fuera, o inclusive poder llegar a el caso de tener que hacer un pretensado o un postezado. En el caso de ataques químicos, un poco para ir tratando de ir cubriendo más o menos todas las potenciales problemáticas que uno se pueda encontrar. Y con un daño leve, con un revestimiento basado en cemento, me alcanzará cuando ese daño ya es mucho más severo por la concentración del ataque químico y por la frecuencia en que se produce ese ataque químico. Bueno, además voy a tener que ir al... acá me están faltando métodos, pero digamos, a la aplicación ya no solo de mortero u hormigón para recomponer esa superficie dañada o dañada químicamente, o ya inclusive después de esto, además, hacer algún revestimiento de tipo polimérico, sea epoxi, sea poliuretano, algo que químicamente resista ese ataque químico y que además proteja a la superficie de hormigón. Bueno, acá un poco es un poco repetir lo mismo. Esta no sé por qué, esta se me pasó, porque es más o menos el mismo concepto que veníamos hablando hasta recién. Bueno, espero no haberlos aburrido. La intención de la charla era, esperen que voy a dejar de compartir así lo puedo ver. La idea de la charla no era tanto hablar de un producto A o un producto B, productos hay muchos para reparación de estructuras, con lo cual es mucho más complicado, porque ahí ya sería mencionar para cada caso qué tipos de producto hablar, sino más concentrarme en cómo debe ser la metodología para poder llegar a ese producto, porque eso es mucho más importante. Normalmente a uno cuando le consulta, lo llaman a uno a ver algo o le mandan alguna foto de un problema en una estructura, normalmente a uno le dice, ¿y qué le pongo a esto? ¿O con qué resuelvo esto? Y uno empieza a preguntar algunas cosas medias básicas, un poco de lo que mencionaba al principio de la charla, y resulta que ni siquiera lo tiene claro de por qué se rompió ese hormigón o se dañó ese hormigón. Y es muy difícil entonces decirle a alguien, no, usen tal cosa, usen tal otra, porque a uno le falta, a uno mismo le falta información para saber si eso es más o menos idóneo para el problema que tiene esta persona. Entonces, la idea de armar esta charla surgió un poco a partir de eso, de encontrarse con estas situaciones y entonces decir, bueno, no, pero esperen, yo no pretendo que me manden un informe súper detallado de cuáles fueron las causas, los motivos por los cuales se dañó el hormigón, sino es, antes de llegar al producto o a los productos, bueno, tratemos de ver por qué se produjo este problema. Eh, si, por ejemplo, es un ataque químico, bueno, cuénteme qué le está tirando arriba todos los días a esa superficie de hormigón. ¿No sabe la concentración exacta? Bueno, está bien, no la sabemos, pero por lo menos saber
qué tipo de ácido le estoy tirando al hormigón. O sea, no es lo mismo. A ver, ácidos muy agresivos para un hormigón es, no sé, el ácido sulfúrico, la urea, esas cosas dañan mucho más fuerte al hormigón que, no sé, que el agua oxigenada, que el agua oxigenada también daña, pero lo daña más lento. Eh, entonces, por lo menos digan eso, entonces a partir de eso uno puede empezar a orientar y decir, bueno, sí, estos principios los saco, estos métodos, me quedan estos otros, y dentro de estos otros principios me quedan estos métodos, y este método no, porque el ataque es muy fuerte y no es liviano, entonces este método no me va a servir, me tengo que concentrar en estos métodos, y ahí empieza uno a llegar a los distintos tipos de productos que aplican a esos métodos, a esos principios, y ahí encuentra uno una solución que es más óptima para resolver el problema que tiene esa persona. Esa fue un poco la intención de la charla de hoy. Sé que por ahí suena un poco árido, un poco como difuso, pero la idea es, bueno, si yo sé por qué se me genera el problema, tengo más o menos acotado la problemática, es más fácil encontrar los sistemas de reparación. Inclusive, pero si no tenemos esa información y los productos, más allá de lo que dice la hoja técnica, que funcionen más o menos empieza a ser un poco más relativo. Bueno, perdón por tanta lata. Eh, Ahora sí, si quieren, pueden abrir los micrófonos y consultarme las pocas o muchas dudas que les haya generado. Hola Pablo, yo te quería hacer una pregunta. Justo vos. Justo yo. ¿Qué pasa cuando hay movimientos, vos viste, de la calle, pasan colectivos y te hace una grieta en el hormigón? En el caso mío me recomendaron unas vendas que tapan toda la rajadura, no relleno, como dijiste vos, unas vendas y después el famosa pintura asfáltica o bueno, no sé. Ah, Eh, pero es eh, un problema que se repite y se va a seguir repitiendo porque vos viste que trabaja, la losa siempre trabaja y siempre se agrieta. A ver, y Que eso, a ver, para eso, vamos por parte. ¿Eso qué es? En la terraza. en una terraza, claro. A ver, la venda no es que no funcione, el tema es que, a ver, se te hizo la fisura por el mismo movimiento de la estructura. Exacto, Esa fisura está funcionando como a ver, lo que uno llama normalmente una especie de junta de dilatación. claro, Cada vez que quiera moverse la estructura, por ahí se va a mover. Entonces, lo peor que uno puede hacer es tapar esa fisura que ya funciona como junta con algo que la trate de volver, entre comillas, a rigidizar. ¿Por qué? Porque te la va a abrir al costado. Ya la estructura claro, dijo, acá necesito algo que me permita moverme y te hizo la fisura. Lo mejor primero es rellenar la fisura con algo elástico, justamente para que no, a ver, permita el dilate, movimiento, pero claro, que además me evite que ingresen cosas adentro de la fisura que puedan generar, a ver, que ingresen adentro puede ser agua y después te va a generar goteras adentro, pero claro, también que entre, a ver, hablando mal y pronto, entre mugre. ¿Por qué? Porque la mugre lo que hace es volver a rigidizar a esa junta, entonces ah, se la va a romper por otro lado. Entonces, bueno, sí, primero sería sellar a la fisura con algo elástico que permita que haga el movimiento y después sí, sí, lo que te dijeron de una banda con alguna membrana líquida, sí, porque eso en realidad lo que hace es el puenteo de esa junta, deja que se mueva, la banda hace como de puentecito para que la junta se mueva claro, y la membrana claro, líquida lo que hace es impermeabilizarte esa superficie para que no ingrese agua adentro de la junta. O sea, de ahí un poco la combinación de las cosas. Pero si solamente le pones perfecto, la banda con una membrana líquida
y si por algún motivo ese puentecito que armaste con la banda se rompe, entra agua por la junta. O sea, primero sellar la junta. Perfecto, muchas gracias. De nada, señora. ¿Alguna otra consulta? Sí, pero participa. Así que bueno, si no hay más consulta, les agradezco la paciencia que me han tenido. No, re gracias. Muy Eh, claro, muy claro. Se me fue la mano con el tiempo. Les recuerdo, aparte de agradecerles la presencia a todos ustedes, les recuerdo que esta charla la voy a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, así que la van a poder volver a ver de nuevo cuando deseen. Y bueno, recordarle que este ciclo de charlas lo hacemos todos los tercer jueves de cada mes, así que bueno, los espero el próximo mes, el tercer jueves del próximo mes, con una nueva charla del ciclo. Eh, Gracias, Pablo. Nos vemos, Muchas Adrián. gracias. Eso. Muchas Chau, gracias. chau. Ya Gracias, bueno, Pablito. La estructura Chau, Como Pablo. siempre. un vino abrazo. haciendo su trabajo, la estructura, pero en una lata. Así que bueno, los espero en la próxima, el próximo mes. Gracias por todo. Que tengan buenas tardes. Gracias, Pablo. Chao, Daniel. Gracias. Chau, chau.